Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida, como cada semana, a su programa Jesús en las multitudes, el programa que puede cambiar su vida. Solamente tenga usted fe, porque sabemos que la fe viene por el oír. Y si hoy usted escucha este programa, sé que usted va a conocer a un Dios vivo, un Dios misericordioso. Es el Dios que adoramos, y ese mismo Dios queremos que usted lo conozca por medio de su palabra. Y de verdad que, como cada semana, siempre hacemos esa invitación para que usted se suscriba a este canal, para que usted pueda recibir esa notificación de programa que subimos semana tras semana, con ese anhelo de que usted sea bendecido. Y también recuerde que tenemos un número al cual usted nos puede mandar un WhatsApp o también nos puede llamar, y con mucho gusto vamos a poderles atender en su necesidad. El número es 771-110-6098. 771-110-6098, y con mucho gusto vamos a poder interceder por usted. Hoy hablaremos de la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es creer y obedecer a Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne, para habitar entre nosotros. La sabiduría de Dios. ¿Cómo está, pastor? Bien, ciertamente el conocer la palabra de Dios, el hombre, el creyente, se hace sabio. Bienvenidos a todos, y nos gozamos en este día para poder transmitir el poder de la palabra de Dios. De verdad, es un gozo y es una grande bendición para ambos, para nosotros que la compartimos y usted que la recibe, y ambos tenemos crecimiento en la fe y poder estar en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y bien, antes de entrar en el tema, vamos a disponer todo nuestro ser, nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo delante del Todopoderoso, y mayormente por nuestra fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y clamemos al Señor. Padre Santo, bendito sea tu nombre, honroso es tu nombre. Estamos delante de ti, Dios. Conoces nuestros pensamientos, nuestros corazones, y danos, Dios, proporciona lo que necesitamos, el crecimiento espiritual en todas esas áreas que nos hace falta, Dios, conocer, Dios, y estemos en tu buena voluntad. Estoy en tus manos, y este tema, esta palabra, sea de grande
bendición a nuestras vidas. Gracias por Cristo Jesús, y también te pido que en cada momento que alguien lo escuche, penetres en el corazón y des la bendición, Dios. Obra poderosamente. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, el tema es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es tener conocimiento. Todos sabemos lo que es una persona sabia, que tiene conocimiento mayormente en todas las áreas de su vida o en lo que se desenvuelve. Eso es la sabiduría. La Biblia nos enseña que la sabiduría es el regalo que Dios da en esta tierra, que es su palabra, y su palabra es sabiduría. Y ciertamente, como se daba la bienvenida, es la palabra, el verbo, principio, el fin, todo, presente, todo. Es el verbo que se hizo carne, es Cristo Jesús, para habitar entre nosotros. Ciertamente es la sabiduría. Ahora, la Biblia nos enseña que para que un hombre sea inteligente, sea sabio, nos habla de un principio que tenemos que conocer, ese principio. Y vayamos a lo que dice ahí la palabra de Dios, que es bien clara, y lo dice en el libro de Proverbios, capítulo número 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Escuchemos cómo lo dice literalmente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Habla sobre la insensatez. Sin darnos cuenta, muchas veces, nosotros los hombres, los seres humanos, actuamos en insensatez, cuando por causa de la soberbia, el orgullo, nos creemos sabios, inteligentes. Ahora, dice que es el temor. Todos conocemos lo que es el temor. El temor es tan simple de entender. Es la preocupación o la angustia o miedo de que algo nos puede suceder contrario a lo que deseamos, que es perjudicial a nosotros. Hoy hay mucho temor, la inseguridad ha crecido tanto, la delincuencia, que a veces nos sentimos inseguros y podemos estar viviendo en temor. Las enfermedades que vienen sobre nosotros también nos causa temor cuando son muy peligrosas, que algo de verdad perjudicial, sabiendo que ya tenemos algo, pero puede hacer mayor, causar la muerte, es el temor. Aquí nos está diciendo que el temor del Señor, fíjese, del Señor, para salir de todas esas preocupaciones y miedos,
es conocer la palabra de Dios, y que si somos insensatos y no la obedecemos, entonces sí nos puede llegar la muerte. Vamos a verlo cómo lo explica, que el temor del Señor es obedecer, creer para salir de las preocupaciones y miedos. Lo clarifica este mismo versículo en la traducción lengua actual, TLA, y escuchemos cómo lo dice. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Nos cuesta trabajo recibir la corrección de parte de Dios. ¿Qué es lo que promete el Señor? ¿Cuáles son las promesas de Dios? La Biblia dice que será bendecido. He aquí, así será bendecido el hombre que obedece a Dios. ¿Qué es lo que nos promete Dios? Ser inteligentes, sabios por su palabra, y seremos bendecidos. Escuchemos cómo lo dice el Salmo 128, 4. He aquí, que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor representa que todo el creyente que obedece al Señor sale de la angustia, sale de miedos terrenales, preocupaciones, y que no hay muerte. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, el Señor hace una pregunta. Esto es interesante, y pregunta cuando está ofreciendo esto: ¿quién es sabio en su propia opinión? ¿Quién es sabio? ¿Hay algún sabio entre nosotros? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a lo que dice Santiago, hermano de Jesús. Por cierto, hermano de Jesús, conociendo a Jesús perfectamente y toda la obra que hizo. ¿Qué es lo que dice en el libro de Santiago, en el capítulo número 3, verso 13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio en su propia opinión? A ver, muéstrame tus obras. Nadie le puede presentar a Dios. Todos aquellos que se sienten sabios en su propia opinión para presentar obras perfectas sin defecto. Al fin y al cabo, todo eso perece y llega la muerte. Sin embargo, lo que Dios nos está ofreciendo, su sabiduría, Él dice, ahí mismo nos enseña la palabra de Dios, que si alguien desea ser sabio e inteligente, pídale a Dios esa sabiduría. Y vayamos a lo que dice Santiago, regresando al capítulo número 1, verso 5 y verso 6. Qué grande es el Señor y lo que nos ofrece. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ese qué fue el verso qué? 5. Le será dada. ¿Alguien quiere salir de tantos problemas?
Dios está ofreciendo su sabiduría y dice que nos será dada. Nos será dado a Cristo Jesús la sabiduría. ¿Qué tan importante es depender de Él? Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin dudar. Sin dudar. Porque la duda, si nosotros damos lugar, vamos a ser todavía personas temerosas, con miedo. Tenemos que tener la seguridad que Dios lo que ofrece, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Y todo eso, Dios nos los proporciona de una manera impresionante. ¿Y qué es lo que necesita Dios? Solamente presentarnos delante de Él con un espíritu de mansedumbre. Y vayamos a lo que dice el libro de Santiago en el capítulo número 1. Ahí mismo, Él mismo escribe en el del verso 21 al 23. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que ahí nos va a salvar de temores, de miedos, de peligros. Verso que sigue. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso que sigue. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué considera en un espejo su rostro natural? Y si nosotros no lo hacemos con seguridad, con fe, vamos a ser insensatos. Pero la palabra de Dios es tan poderosa. Y ahora, continuando en el capítulo número 3, vayamos rápidamente en el verso 14 y 15, lo que dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Verso 16. 15. 15. 16. 15, perdón. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tenemos que desechar todo eso. Y verso que sigue. Es 15. 14 y 15. A 14 y 15. Bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Dios en su sabiduría. Fíjese, esto es importante. Pablo escribe en 1 de Corintios en el capítulo número 1, verso 19 y 20. ¿Dónde está el sabio? Él pregunta, ¿dónde está la inteligencia de este mundo? Verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mencionaba que aquellos que se creen sabios, él pregunta ¿dónde está? Porque, y mencioné que se perece y hay muerte, y aquí dice, yo voy a destruir todo eso. Porque no puede haber una sabiduría mayor que la que nos ofrece Dios
en Cristo Jesús. Medite bien en su corazón y vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con un corazón dispuesto para recibir y afirmarnos en la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Volvemos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Como estamos escuchando, ¿quién es sabio en su propia opinión? El Señor nos anima a obedecer y amar a Cristo Jesús, la sabiduría de Dios para hacernos sabios. Adelante, pastor. Sí, gracias. Antes de ir a una pausa, le comenté que meditáramos bien en nuestro corazón. Si deseamos movernos en la sabiduría de Dios, hay que aprender y entender que necesitamos de Jesús. Y lo que nos ofrece Jesús es perfecto. La palabra de Dios sigue preguntando que cuántos sabios hay entre nosotros. Esto nos enseña, y vuelvo a confirmar, que cada día necesitamos depender y aprender por la palabra la sabiduría para salir adelante. Ahí mismo Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, verso 26. Escuchemos el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él está hablando de la carne. Ya estuvimos mencionando que si somos insensatos, como iniciamos, la rechazan, desprecian a Dios, no se mueven por medio de la palabra y el conocimiento que nos da el Señor en Cristo Jesús. Y dice que no hay muchos, nos está llamando, nos está animando, invitando. ¿Qué dice ahora el verso 27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Le mencionaba que nos está llamando, nos está animando para depender de Él, de la palabra de Dios. Y nosotros, si somos faltos de sabiduría, ya nos dijo que la pidamos y Él nos las da. ¿Cuál es el propósito? Para avergonzar a la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal está limitada, y mencionaba que hay problemas muy difíciles de resolver, y en la tierra ya no se puede hacer nada. Sin embargo, el creerle a Dios la palabra está llena de muchísimas
promesas y por la fe en Él se hace de lo imposible lo posible por la palabra de Dios, que es la sabiduría. Un ejemplo muy palpable, y lo vamos a analizar ahorita, ver y recordar, que el amar a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios, Él cumple sus promesas, que de lo menospreciado avergüenza al sabio. Y vamos a recordar este acontecimiento que está en Hechos. Yo le invito a que vaya usted al libro de Hechos, ahí en el capítulo número 4, en el verso 13. Y escuchemos lo que sucedió allí. Como hombres sin conocimiento, sin preparación del vulgo, cómo se levantaron hablando de una sabiduría que los que en esos momentos lo vieron se sorprendieron. Hoy la gente se debe de sorprender que la iglesia, que los creyentes se mueven por la fe en la sabiduría de Dios. Escuchemos lo que dice este pasaje. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaron que habían estado con Jesús, que eran diferentes, y hay que interpretarlo. Se maravillaron de que se movían en la sabiduría de Dios. Todo lo que nos ofrece el Señor es impresionante. De verdad, es una grande bendición lo que en Cristo Jesús tenemos los que hemos recibido al Rey, al Salvador, a nuestro Redentor. Hemos recibido la sabiduría de Dios. Y ahora veamos lo que dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ya aprendimos que el que teme, el que obedece. Aquí nos está diciendo que bienaventurado será el que cree, el que le obedece. Qué precioso es el Señor. Está en nosotros el amar, creer y recibir la sabiduría de Dios. Demos gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Es verdad, son promesas, y el obedecerte, el creer, nos movemos en la sabiduría. Confirmamos nuestros votos a ti. Eres nuestro Señor y Salvador. Sí, Señor. Esta renovación, Dios, tenemos fe y la recibimos. Y te damos gracias, oh Padre Celestial,
Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien. En cualquier problema o necesidad que tenga, ponga su mano en su corazón. Dios ve nuestro corazón y pensamientos para obrar y mostrar sus promesas de salvación. Ponga su mano en su corazón. Padre, en estos momentos, en tu nombre, tu palabra da frutos y en abundancia. Y en estos momentos, en tu nombre, declaro la bendición. Y reciban el nombre de Jesús por la sabiduría de Dios, por las promesas de Dios, por el creer y obedecer a Dios. Por Cristo Jesús lo declaro en cualquier necesidad que usted esté pasando. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, Isabel, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana y que Dios les bendiga abundantemente. Hasta pronto.